buenas tardes, noches. Estamos checando todas las El audio sale acá. transmisiones. Esperemos que sí. Yo no veo nada. Bueno, tenemos plan de backup, así que si no se ven un lado, se Avisen. pueden ir a otra Yo red. teóricamente tengo Va. el audio acá en Ah, YouTube, pero no sé. A ver si le pongo el Logitech. A ver si sale algo. No, vamos a probar la preparación. Me parece que no tengo audio ahí porque no me hace el ruido, el cosito. No importa, seguimos con Bueno. estos. Después cualquier ¿Lo cosa querés arreglamos. Y que no puedo arreglar nada. Dale, arrancamos. Bueno, cosas de los vivos. Bueno, Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Siloxan, les hablo desde Petit Box. Y acá mi nombre es tenemos... Marcelo Berruti y les hablo desde Kinecard. ¿Cómo están? Bueno, seguimos hablando sobre impresión 3D y hoy le vamos a dar lugar a la resina. Esperen que estamos acomodando un poquito acá. Bueno, vamos a ver. Bueno, hoy vamos a hablar sobre resina, llamamos bastante sobre FDM, el método con impresión con filamento. Después vamos a ahondar un poquito más en lo que es software, cómo preparar archivos, ese tipo de cosas. Pero hoy vamos a hablar de resina. A ver, contanos Primero un poquito. vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología de resina. Exacto. A diferencia de la impresora de FDM, que la impresora tiene un filamento en plástico en forma de filamento, la impresión de resina tiene una resina líquida y lo que hace es curarla con rayos ultravioletas, luz ultravioleta. Básicamente existen tres tecnologías de impresión en resina. Todas se llaman SLA. Todo lo que sea impresión en resina es SLA. Dentro de la SLA hay tres tecnologías, dos similares y una diferente. La diferente, vamos a arrancar por esa, generalmente son las máquinas más caras, que también son las más precisas, que son las que trabajan con un láser. O sea, es un láser ultravioleta y lo que hacen es dibujar una superficie donde la resina se cura, se endurece, después mueven esa superficie, ponen un poco más de resina entre medio, digamos, y vuelven a hacer el proceso del dibujado. ¿Se podría comparar con serigrafía? Se podría comparar con serigrafía, sí. Más se podría comparar la de LCD, que es la que vamos a llegar ahora. Bien. Esa es más parecida todavía. Después tenemos, bueno, esa dibuja. ¿Cuál es el tema de que dibuje? Que si la pieza es muy grande va a demorar más, si la pieza es más chica demora menos. Entonces está bueno para hacer cosas chicas o se pueden hacer cosas grandes también, pero digo, está bueno para hacer cosas chicas. Ahí vas a ver más la diferencia. Ahora van a ver por qué digo eso. Y después tienes otras dos tecnologías que son muy similares, que son una que se llama DLP, que lo que tiene es un proyector. Algunos capaz que se acuerda de hace un par de años existían lo que se llamaban los proyectores DLP. DLP quiere decir Digital Light Processing, o sea, proceso digital de luz, o no sé, luz procesada digitalmente. Lo que tiene es un proyector muy chiquito que proyecta a través de una imagen que la genera una pantallita LCD, o sea, proyecta una imagen hacia una batea llena de resina. Parecida al láser, o sea, las tres son muy parecidas, pero digo, proyecta una imagen toda a la vez, entonces no importa si la pieza es chica o grande, va a demorar exactamente lo mismo en hacer cada capa. Entonces, si una pieza es muy alta o una pieza muy baja, ahí es la real diferencia de tiempo. Si la pieza es chica, o sea, a ver, pongamos así, si dibujo una pieza demora 1 hora, si dibujo 5 iguales, demora las mismas 5 horas, la misma 1 hora. No es como FDM, que cada pieza demora 1 hora. Esto es, demora 1 hora por centímetro de impresión. No importa si es una pieza o 500 piezas adentro de la batea, va a demorar la misma hora. Y puede ser una pantallita chiquitita o una pantallita grande y va a demorar la misma hora. O sea, cuanto más grande la pantalla, más piezas entran y ya está. No demora más la máquina ni nada por el estilo. Puede haber una variación con la potencia de la luz de curado, pero nada más. No se escucha, dice. Bueno, estamos con problemas con YouTube que
No se está escuchando el audio. A ver si No sé, no tengo idea. Prendo todos podemos los audios y no arreglar. entra ninguno. Y no puedes cambiar de micrófono. Y acá estoy prendiendo todos los micrófonos. Tengo el de la laptop, el de la cámara. A ver ahí. Aprendemos de audio y software No también. sé. Ahí tampoco Bueno, se ve después lo pantalla. vamos a subir a YouTube con audio. Sí, lo bajaremos de algún lado de Facebook o algo. Lo subiremos Ahora a la lo web. pueden ver en Facebook o en Instagram. Ahí voy a cortar el YouTube porque si no va a ser santo botón. Problemas técnicos. Ya volvemos. Bueno, muy bien. Sigamos acá. Continuamos. Entonces estamos hablando del DLP. Es un proyector que proyecta la luz. Y después tenés la tercera tecnología que es similar, que es la LCD, que lo que tiene es una pantalla que es igual a una pantalla de celular. Miren, traje una para que vean. Porque a veces cuando la gente dice es igual a una pantalla de celular, no le crees. No sé si alguna vez vieron un celular abierto, pero esta es una pantalla de una LCD. Está quebrada la pantalla, como verán. Esta es una pantalla que cambié el otro día de una máquina que estaba rota. Pero básicamente es lo mismo que una pantalla de celular. Lo único que no tiene es la luz desde atrás, que el celular generalmente tiene una pantallita blanca que ilumina. Esto tiene un foco de luz de 40 a 50 watts, que es como los que usamos para iluminar el fondo de las casas, que lo que hace es proyecta la luz y la pantalla LCD genera una imagen en blanco y negro. Entonces, donde está en blanco, la luz pasa, y donde está en negro, la luz no puede pasar. Entonces, eso es igual a la serigrafía. Exactamente el mismo. Cada capa es una máscara. ¿Tá? Hacen máscaras, proyecta la luz, muestra otra máscara. Estaría bueno poder ver cómo funciona, pero realmente cuando están dando la máquina no se ve. Y acá no podemos poner gráficos. Después, algún día voy a tratar de hacer algo con gráficos en YouTube, una presentación buena de cómo funciona. Pero el funcionamiento es ese, proyecta luz a través de una pantalla y esa pantalla cura una capa de resina. La máquina de resina trabaja desde abajo, desde la batea. Acá tengo una máquina la traje para que se pueda ver. Esto es el área de impresión de la máquina. Y esto es lo que se llama la batea, o la zona donde está la resina. Acá se llena de resina, en realidad no se llena, se pone hasta la mitad. Y la superficie de impresión lo que va a hacer es bajar, meterse dentro de la resina. Acá se va a prender la luz, se va a curar una capa de resina, esto va a subir, va a bajar de vuelta, pero esta vez va a bajar un poquito menos y va a generar una capita de resina líquida. Eso se va a curar de vuelta con la luz, y el proceso se va a repetir. Sube y baja, sube y baja. Cada vez genera una capa de resina. O sea que lo que estamos imprimiendo cuando termina va a salir dado vuelta. Colgadito de acá. Vamos a poner esta pieza, por ejemplo. Va a quedar así, colgando. ¿Tá? Bueno, ese es el funcionamiento básico de las tres. Las tres funcionan iguales. Es una batea con resina líquida y una superficie de impresión que sube y baja generando la pieza. ¿Tá? ¿Qué cosas permite hacer esto? La resina en sí. La resina, al no ser un termoplástico, al ser una resina, las resinas son estables térmicamente, se curan con luz, permite hacer piezas que soporten determinadas cosas que los termoplásticos no funcionan, como por ejemplo temperaturas o, no sé, hay cientos de características, más rigidez, más elasticidad, menos elasticidad, igual que los termoplásticos, ¿tá? Pero son diferentes. Son estables a la luz, por ejemplo, son estables al calor.
a la fuerza de lo mismo, o sea, son plásticos que se terminan rompiendo, pero hay resinas que son más rígidas y resinas que son elásticas, son más fáciles de imprimir que las impresoras FDM. Los materiales muy rígidos, como el nylon con fibra de carbono, es un material complicadísimo de imprimir. Y en una máquina de resina lo puedes imprimir en cualquier máquina igual. Si conseguís la resina, que no son fáciles de encontrar, la puedes imprimir en cualquier máquina. Lo mismo con los elásticos. En cualquier máquina, que significa con los mismos parámetros, aunque En cualquier máquina de la gama, o sea, siempre y cuando la resina sea compatible con la máquina, sí. no importa si es una máquina que te salió $200 o una que te salió $3.000, la va a imprimir igual. ¿Tá? Inclusive yo he hecho pruebas usando resinas que son para láser en resinas DLP y lo único que tenés que hacer es tener más tiempo de impresión, pero la va a imprimir igual. O sea, como se cura con luz UV, estamos hablando de que es un LED que genera luz UV y todos son más o menos parecidos. Igual se trabaja entre 300 y 400, 305 y 411 nanómetros, creo que no me acuerdo bien los números, pero era en ese rango. Entonces, yo el otro día estaba hablando con mi jefe que un emisor de luz no puede ser demasiado exacto en la luz que emite un rango. Y si ese rango se aproxima al rango que emite el otro, o sea, si yo tengo un láser que emite 405 nanómetros y un LED que emite 305, o sea, están en los dos extremos, pero los dos van a llegar a juntarse en algún momento. Entonces ahí la resina se va a curar. Va a tardar más, no va a quedar tan bien de repente, pero se va a curar igual. Bueno, pero hablando de otras cosas. Esos son los tres tipos de tecnología que hay. Y la gente se los confunde, sobre todo el DLP con el LCD. Las máquinas DLP generalmente son bastante más caras que las LCD. Las LCD se bajó muchísimo en los costos, porque en realidad la máquina es muy básica, tiene una pantalla, tiene una superficie de impresión, tiene la batea, un motor para subir y bajar y una controladora, nada más. Los otros, el DLP solo sale cientos de dólares y las otras láser, el láser solo sale miles de dólares. Por eso son los costos en realidad, porque el resto de la máquina es muy similar. ¿Tá? Lo que barata es la pantalla LCD, que es muy barata. Yo les traje acá algunas piezas para mostrarles algunas cosas que se pueden hacer o para qué se usan. Se está usando mucho por el tema de odontología, por el tema de la precisión que tiene el hacer. Tiene mucho más precisión que la FDM. Puede hacer cosas más finitas y con más detalle que un FDM. Esto es escaneado, ¿no? Sí, esto es SC, sí. Este es el mismo paciente impreso en FDM con altísima calidad y en resina con la menor calidad. Y es mejor la calidad de la resina con la peor calidad que la de FDM con la mejor. No se llegan a ver lo que pasa en los dientitos de adelante. Hay como una malformación ahí en el diente, sobre todo en la FDM, que en la de resina no pasa. Esa es la razón por la que se utiliza la resina, por la precisión es mucho más grande. Acá estás hablando de que tiene en FDM 0,1 milímetros, algunas dicen tener 0,05 y esto es 0,02 de precisión. O sea, es más precisión que la mejor máquina con más precisión. Son nanómetros, no, 0,0. Me mató ahora con me olvidé de los nanómetros. Bueno. Nanómetro es una milésima de milímetro y es 75 nanómetros, o sea, son 0,0075. O sea, es muy chiquitito. Mucho. Mucho. Ahora, igual allí estamos hablando que muchas veces en lo que son los procesos de ortodoncia o de corrección o de estudio de toda la dentadura y eso, primero se hace en FDM para de repente hacer las pruebas más burdas y después se pasa... Sí, en FDM la FDM se utiliza en ortodoncia y todo eso, pero sobre todo para hacer modelos para mostrarle al paciente. Esto, por ejemplo, está impreso en dos colores. No sé llegar porque hay mucha luz. Pero la encía está en rosado y los dientes están en blanco. No sé si en la cámara esta se llega a ver. Esto en resina no se puede hacer, solo se puede hacer en FDM. Y vos querés mostrar al paciente que algo que quede lindo, lo mejor es hacerlo en FDM con dos extrusores. Y esto es lo que yo les prometí el otro día que les iba a traer. Esto es el caso del paciente que tenía el tumor en la mandíbula.
Entonces nosotros imprimimos eso Ahí. con una máquina de muy buena calidad. No es una Creality, ni una NET, ni nada de eso. Es una máquina que tiene mucho más calidad. Y esto sería el paciente que yo les mostré el otro día, la roja, que es el paciente como si estuviera curado, que es lo que usan para tallar para moldear la placa que le van a poner. Y para ubicar los Acá dientes. acá el médico ve esto y sabe con qué se va a encontrar al abrir y ya saben dónde lo van a cortar y por qué tienen que limar y hacer algún ajuste. Y eso es cómo les tendría que quedar. Y acá traje también, ya quedando en ese tema, esto no es un niño, es un cráneo que está escalado porque si no demoraba 1000 horas en imprimir. Pero es un cráneo de una persona, se ve ahí los ojos, que le falta un pedazo del parietal, no sé si alguna otra parte más de hueso. Entonces, lo que se hace es se modela esta piecita, eso verde que tiene es pegamento para que quede pegado nomás, para que quede perfecto. Y después el médico ya sabe cómo tiene que formar la placa para que le quede bien y el cráneo quede simétrico, digamos. Una curvatura natural, Ahí, ¿no? eso no se ve. Porque a veces quedan funcionales, pero queda un Pero hueco quedan huecos o muy salido. Bueno, volvamos a la resina. Esto también se podría hacer en resina, es más, se hace muchas veces en resina también. Sobre todo se usan resinas transparentes para poder ver cosas que haya adentro. En este caso, como era solamente la forma, el hueso estaba abierto, no había problema, pero a veces quieren hacer que donde está el tumor quede el hueco para que le haga un contraste con la transparencia y ver lo que está pasando ahí adentro. Bueno, otras cosas que se puede usar ¿de qué estábamos hablando? No fue. No, de la resina. De la resina. Otras cosas que se pueden hacer son piezas industriales. O sea, esto se podría después hacer en inyección o hacerla en aluminio o algo así. Y la muestra la puedes hacer funcional o casi funcional en resina. No va a aguantar lo mismo que va a aguantar el aluminio. De repente sí va a aguantar lo mismo que va a aguantar en un plástico. Se pueden hacer también cajitas para electrónica. Como ven, casi no se notan o no se notan las líneas de impresión como si se nota en FDM. Acá no se nota nada, es completamente liso. Así mismo sale de la máquina. Así sale de la máquina sin nada más. Es como si fuera plástico. El brillo es igual al del plástico. La rosca. Y esto es una impresión de una rosca en resina. La diferencia que hay, si yo lo hubiera hecho en FDM, mostrá, tenés una cierta tracción. Primero que se notan todos los hilitos. Perdón, Facebook, no se nota nada ahí. Pero aparte... Hay una cierta fricción. A ver si se escucha. Me parece que quedó re bien. Sí, pero se escucha que rosa. Y miren esto. O sea, es una pieza industrial. Esto es una pieza industrial, esto es para desarrollar un tapón, eso es la rosca y la rosca de adentro del coso. Esto, si tenés que probar un encastre o algo, esto va a tener mucha más precisión dimensional también que la FDM. La FDM puedes tener una pequeña variación y en resina, teóricamente si tenés todo bien calculado, no tenés ningún tipo de desviación con el tamaño que tendría que llevar. Variación por la dilatación del filamento. Claro, porque el filamento cuando se calienta se dilata, entonces vos podés tener una variación. Podés calibrarlo también, pero es más difícil. La resina... Más difícil controlar el ambiente y la resina. No, vos tenés que... A ver, lo que se hace generalmente es que vos imprimís algo, que lo medís, y si no tienes esa medida, controlás desde el software flujo de material y una cantidad de cosas, hasta que controlás que la medida sea la que vos querés. En resina no tenés que hacer eso. La pieza va a salir bien, siempre. Lo que puede llegar a pasar, pero los software generalmente ya lo tienen calculado, sobre todo los profesionales, es que si vos usás la resina X, esa resina tiene un porcentaje de dilatación de 0,01, entonces cuando mandás a imprimir ya la mismo software se encarga de escalarlo 0,01 para que después la dilatación sea contrarrestada. Entonces, si vos trabajas con máquinas profesionales, ya tenés todo controlado, no tenés que preocuparte. Si trabajas con máquinas más domésticas, tenés que empezar a jugar lo mismo que FDM, de ver las contracciones, todo eso. Esta pieza, por ejemplo,
esta pieza sale sin ningún tipo de soporte. Ahora les voy a mostrar cómo son los soportes ¿tá? Por cómo está hecha la pieza, miren los detalles que tiene. Esto en FDM, imposible, los agujeritos esos ahí adentro, imposible de que salgan. ¿Tá? Entonces, en resina te permite hacer unos detalles que el FDM no vas a llegar nunca. Les quiero mostrar la pieza que les mostré al principio. Esta es la pieza que había que modelar. A ver, voy a agarrar acá para que se note. ¿Está? Es esa. Quedó bastante prolija y así es como yo la tengo que hacer imprimir. Eso que está ahí abajo se llama soportes. ¿Tá? Los soportes son los que generan que la pieza salga bien. Si se fijan, hasta acá adentro tiene soportes. ¿Lo ven ahí, esos hilitos? Lo vamos a mostrar acá. Y en la otra cámara. Esa cámara tiene menos foco. Se llegan a ver los hilitos ahí arriba. Ahí contra cartel y contra el negro se ven ahí. Todos esos son soportes que están generándose para que la pieza salga bien. A diferencia de la impresión en filamento los soportes generalmente son como un bloque todo alrededor de la pieza, que si la tocan la estropean. Acá, si llegan a ver los soportes, son agujitas mínimas que no llegan a estropear la pieza, sobre todo las más finitas. Hay algunas gruesas que lo que se hace es, se calcula siempre. Hay tres tipos de soporte. El soporte que va a aguantar la pieza de que no se caiga, porque estamos trabajando al revés, ¿no? Estamos trabajando así, entonces la pieza se puede caer en cualquier momento. En FDM no se va a caer la pieza, se puede soltar, pero no se va a caer. Acá se va a caer. Aparte, ¿qué pasa? La resina, cuando se está curando, se pega con este material. Este es el material del fondo de la batea. La resina queda pegada. El material este es para que no se pegue, pero algo siempre se pega. Entonces, cuando tiras, a veces se siente un clic, que es la resina soltándose y el FEP volviendo para abajo. Entonces, si la fuerza que hace el FEP no la puede soportar la pieza, se termina cayendo o se termina deformando. Porque puede no caerse, pero si yo tengo esta pieza que está acá, a ver, esto que está acá, está en el aire completamente. Si yo no le pongo un buen soporte, cuando esté pegado al FEP va a ser así, se va a doblar. Y va a quedar siempre doblado después, no se va a quedar derecho. Claro, cuando baja otra vez puede porque deformarse. Tenemos que recordar que va imprimiendo capita a capita, entonces en un momento este pedacito va a estar pegado, claro, ¿no? A la base, después este pedacito, después este pedacito, después este pedacito. Y si no tenés buen soporte, se quedan abajo. Entonces, el soporte en impresión en resina es lo más importante. Yo cuando doy las clases de resina, siempre les digo, calculen todo el soporte y cuando terminen pongan un poquito más, siempre. Y tenés que trabajar con los tres soportes, estaba hablando de eso. El soporte más grueso o soporte máximo es el que soporta la pieza. Eso es todo seteable desde el software. Desde el software. Después tenés un soporte que lo que va a hacer es soportar las pequeñas partes de la pieza. Ahora cuando veamos los personajes van a ver. Pero por ejemplo, esta punta yo la voy a soportar con un soporte medio de repente. Pero esta la tengo que soportar con un máximo, con el más grande. Y después, algunas cositas que están en el medio se hacen con el más finito simplemente para que no se vaya perdón, a deformar la pieza. Si ustedes ven acá abajo le puse todo soporte grueso, en la punta le puse un soporte medio y después todo el resto son soportes finitos. Inclusive le puse un soporte finito ahí arriba. Acá arriba también por las dudas, para que no me deformara. Igual yo creo que se me deformó un poquito. Acá en la cámara. Igual a la parte de arriba parece que está un poquito deformado. Pero se ven los diferentes grosores de los soportes. Entonces, el tema del soporte es muy importante en la resina. Es casi que lo único que hay que aprender en resina es a poner soporte para que la pieza salga. Bueno, poner soporte y orientación de la pieza, ¿no? Hay piezas que, a diferencia del filamento, esta pieza no tiene ¿cómo se dice cuando falla? No tiene probabilidad de falla en la sección de la capa, digamos. Esto como yo lo termino de curar y después lo voy a curar extra, la pieza se va a curar toda junta, se adhiere toda. La de filamento se te puede quebrar algo en este sentido, ¿no? En el sentido de impresión no tiene fuerza. O sea, si yo hago así, de repente lo quiebro en FDM. En esto va a tener la misma fuerza si hago así que si hago así.
¿tá? Por cómo está generada la pieza, por la tecnología, digamos, por la tecnología de la Sí, resina claro. líquida. Es un solo elemento. Es un solo elemento. Bueno, ahora vamos al... No, quería mostrarle las piecitas estas. No, eso para el final. ¿Esto para el final? Sí, eso para el final. Entonces vamos a mostrar los anillos. Para Y otra cosa que se puede usar es para hacer anillos, como yo le mostraba el otro día. hisopo. El hisopo. hisopo. Esto, por ejemplo, es un anillo hecho en resina. No se van a ver los detalles porque necesitamos una lupa para ver los detalles. Como ven, miren el soporte que tiene para que se adhiera a la cama, ¿no? Es toda una base el soporte. Después, esto ya está parte ya limpio del soporte, por eso van a ver que están más limpios, pero quería mostrarle este para que vieran. Ven que adentro del anillo tiene una cantidad de soporte también. Eso es un soporte que lo que hace es mantener que el anillo quede redondo cuando se imprime, porque si no se puede deformar porque son muy finitas las paredes. Y esto es el anillo limpio, así. Ahí puede haber traído los fundidos. Esta resina que es violeta es de fundición, o sea, se lleva a la fundición como si fuera cera de fundición. O sea, se destruye eso. Se destruye. Sí, la idea es que en vez de tener que hacer copias en cera, se hacen copias en resina, se pueden personalizar cada una. Por ejemplo, si yo hago una copia en cera, yo tengo que hacer, por ejemplo, 3 talles y después modificarlos. En resina puedo hacer 200 talles, porque cada uno es diferente. Hago uno de 12 milímetros de diámetro, uno de 15, uno de 18, no sé los diámetros de las mujeres, pero creo que son, ¿no? Una cosa así. Ni idea. Bueno, y puedes hacer todas las medidas. En hacerlo por cera es más difícil, porque vos tenés un molde de cera, como mucho tendrás 3 moldes de cera de cada pieza, y después lo que haces es modificar, lo abren, lo extienden, o lo que sea. Esto vos puedes hacer cada un talle por separado, es lo que tiene bueno la resina. Acá está el mismo que tiene el... Acá estaba tocando la cama, ¿no? Así, estaba agarrado así. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en la odontología ya les mostré la parte esa de los dientes. Y también ahora se está usando mucho esto de... Bueno, esto es, por ejemplo, para calcular dónde le van a hacer un implante al paciente. Calculan el agujero donde va a ser, cómo va a ser, le hacen una guía quirúrgica, que no la tengo. La guía no tengo, pero tengo, por ejemplo, esto es las placas miorrelajantes que se usan ahora, que es para la gente que tiene problemas de bruxación. Esto lo que pasa es que se hace con resinas profesionales que generalmente las impresoras básicas no las manejan. Igual hay gente trayéndose unas resinas de otros países, pero no están aprobadas por el LATU ni nada de eso. Es más complejo. Las máquinas profesionales generalmente tienen las resinas aprobadas. Y esto que ven acá, no sé si alguien usa, bueno, son los alineadores invisibles. Esto lo usan mucho. Impresión en resina. Se me va a terminar rompiendo un día esto porque calza también. Es tan No perfecto. lo puedo sacar. Siempre lo saco. Para esto también sirve. Para jugar. No, esto es un desarrollo de unos lentes. Para jugar. Para jugar. Se me rompieron unos lentes y los imprimí. Igual no me quedaron bien, porque los vidrios se me caen, ¿verdad? Pero está. la idea es... ¿Qué es esto? Estos son los alineadores invisibles que se usan ahora. Entonces lo que hace es que se imprime el molde y se termoforma el alineador. Se escanea con un escáner bucal. Se escanea, se lleva a digital, en digital se lleva un software, en el software se calculan los diferentes pasos para los alineadores invisibles y después de eso Acá se tenemos generan con el termoformado y después se le dan al paciente. una usuaria de placa mío relajante. Yo debería, pero como soy rebelde no uso nada. Esto ya hay mucha gente acá trabajando con esto. Ya hay varias empresas que están haciendo estas cosas. Por suerte, teóricamente abaratan mucho el tema de la ortodoncia. ¿Hay algún rebelde por ahí que se empezó a alinear los dientes con mucha paciencia de forma artesanal, no?
En ¿Hay alguna realidad, historia de esas? sí. No lo podemos decir porque no nos contratan más. No, pero hay un muchacho, creo que en Inglaterra era, que está, ¿Cómo a fue el ver, él proceso? dice que le salió 30 euros o 30 dólares, pero en realidad tenía acceso a un escáner intraoral que sale 20.000 dólares, tenés que tener acceso a eso. Después tenía acceso al software, que lo podés hacer de forma gratuita, pero los softwares generalmente salen un par de miles de dólares. Él lo hizo en Blender, pero igual no es tan fácil, lo hizo porque sabía también, no cualquiera lo hace. Después lo imprimió en 3D, que sí, bueno, una vez que tenés la impresora sale 30 dólares, pero la impresora que él usó es una impresora de resina Stratasys, que sale 150.000 dólares. Después que era la de la universidad. Entonces le pidió a los profesores si se lo dejaron hacer y lo hizo. Qué vivo. Y después lo único que pagó fue las plaquitas, que las consiguió. El almuerzo Claro, laboratorista. consiguió una termoformadora, también no sé dónde, que eso sale unos, no sé si sale 200, 300 dólares la termoformadora. Termoformó las placas y después se puso los alineadores. El tema es claro, tenés que tener acceso a toda la tecnología. No es tan fácil. Bueno, por último vamos a mostrar la figurita. Sí, pero lo que yo quiero que cuentes ahora es Pará, qué se necesita para tener una impresora de pará, resina, me qué faltó esto, me faltó esto. condiciones. Si a alguien les hicieron las cosas de COVID, se hacen con resina también. Para los que cerraron los ojos como yo cuando le insertan eso en el apellido, es Estos son los así. hisopos, que hay una empresa uruguaya que lo está haciendo. No es ¿Estás la única cómodo? proveedora. Porque no se ve. No es la única proveedora, sé que hay varios que están trayendo de afuera también, pero hay una empresa Tiene que está haciendo. microaspas. Esa resina, lo que tiene es que esa resina está aprobada por el Ministerio de Salud Pública. Fue una aprobación medio a la carrera porque no hicieron, se basaron en que está aprobada por Europa y por Estados Unidos y con el tema del COVID dijeron, bueno, la aprobamos y listo. No hicieron muchas pruebas acá, pero está aprobada. O sea, cualquier otra resina que traigan, si no está aprobada no se puede usar en esto. Ese es un tema. ¿Qué querías saber? Lo de Las condiciones, si se puede tener en todo lo que cualquier acompaña. lugar, todo lo ambiental. Se Bueno, puede tener dentro de un cuarto donde no, dormís, se puede dejar imprimiendo sin vigilancia, no, se puede tener la cocina donde consumís no. alimentos. ¿Dónde? Es todo un tema. La resina es un material químico. Uso responsable de la resina. La resina es una cosa, es un producto químico tóxico, no tóxico que te va a matar, pero tóxico que te puede causar reacciones alérgicas. Igual No que te lo la podés tragar resina, como a cualquier ver, cosa que sea. igual que la resina poliéster, el Sí, epoxi, sí, todo igual. eso, el mismo Y si nivel se de... cura, levanta temperatura, igual que la resina poliéster, y si te cae en la piel y salís al sol, te puede causar quemaduras en la piel y todo eso. La resina es un producto que es mucho más complejo de usar que las máquinas de FDM. Las máquinas de FDM las tenemos acá, no sé, ahí. Las tenemos todo el tiempo. Acá dentro de casa no pasa nada. La de resina yo la tengo en el fondo. Igual no la uso casi nada, porque lo uso mucho más en la oficina, las cosas. Acá la tengo para si quiero probar alguna cosa que no pude probar en la oficina. Igual esta tampoco está andando del todo bien. Es una máquina que ya tiene 3 años y ya está dando alguna falla. Yo me la traje para revisar, en realidad, a ver si podía arreglarla. No le encontré la solución. La puedo usar igual. La falla no imposibilita su uso. Simplemente cada tanto se apaga la pantalla, entonces perdés la impresión, pero como son todas impresiones de prueba, lo que hago acá, no pasa nada. Tenés que tener primero zona sucia, ¿tá? La zona sucia va a ser la resina, trabajás con resina y con alcohol. Entonces vos vas, Alcohol que alcohol. alcohol isopropílico el Isopropílico 95%, que que ya es es bastante fuerte. agresivo ya de por Sí. sí. La resina del olor no es tan agresivo, no es rico, no es tan agresivo. El alcohol sí te puede irritar los ojos, entonces tenés que usar lentes, o sea, de protección, de protección, máscara de protección y guantes para trabajar con alcohol y con la Lentes tipo resina. de protección de laboratorio, así los Sí, esos antiparras antiparras nomás. y guantes que los de Los guantes de látex no nitrilo. funcionan, tienen que ser de nitrilo,
los de látex, generalmente el alcohol se los come en 2 segundos, o sea, los reseca y los rompe. Los de nitrilo bancan mucho más el trabajo con alcohol, y con la resina también. Los guantes son súper descartables, no los puedes usar de vuelta una vez que se mancharon de resina, porque se quedan todos pegajosos, por más que te los saques. Entonces, el trabajar con resina es algo bastante costoso. La resina es costosa, el alcohol es costoso, los consumibles como guantes, filtros, yo qué sé. Pantallas LCD. Bueno, la pantalla es una parte de la máquina, pero digo, el resto de los consumibles que no es la máquina son bastante costosos. Ya empezaron a aparecer en el mercado resinas que se limpian con agua. Entonces, al limpiarse con agua, por más que la resina es más costosa, tenés otros gastos que no tenés que hacer. ¿Tá? Eso está bueno, pero la gente todavía no lo entiende. Es más costosa, no sé la razón. Entonces es bastante sucio el tema de la resina. Tenés O que tener sea, un tenés que lugar estar en un lugar súper súper ventilado, un ventilado. lugar exclusivo para Sí, eso. tiene que ser un tallercito en algún lado, un lugar o un mueble cerrado o algo que no tengan acceso nadie, más que la persona que está usando la máquina. Ah, y Las mascotas no como, se pueden tener cerca no, de eso, obviamente, los niños niños, tampoco. nada. A diferencia de la FDM, que es mucho más inocua, por decirlo de alguna forma. Y el tema de que cura con rayos UV. ¿Qué pasa si el No lugar puedes es tener, no puedes tenerlo cerca de iluminado? una ventana. ¿Pero podés trabajar en un lugar iluminado o tenés que hacerlo todo? No necesitas un Un cuarto cuarto oscuro, oscuro. no necesitas un cuarto oscuro, pero se recomienda que tenga la luz apagada y una luz mínima para trabajar con la resina para que no se cure. Si trabajas con luz, ahora se usa mucho luz LED, la luz LED no tiene casi nada de UV, podrías iluminar sin problemas, pero que no entre luz de afuera. Luz del sol no, porque el sol está cargadísimo de UV, e inclusive lo que rebota de lo que rebota sigue llevando UV. Un Un reflejo de algo reflejo que tiene tenga. bastante UV también. Por más que las paredes y las cosas absorben bastante los rayos, puede rebotar bastante. Y tiene un cliente que puso la máquina al lado de una ventana y me dijo un día, no sé, se me curó la resina adentro de la máquina. ¿Y dónde la pusiste? Al lado de la ventana. Por más que la tapa, ven que tiene una tapa amarilla, esa tapa filtra los rayos UV, pero no los para completamente. O sea, algo siempre puede pasar. Y si vos le dejás al lado de una ventana y viene un día de sol y le pega el rayo del sol directo, eh, va a curar la resina dentro de la batea y ahí se va a armar tremendo ¿Y qué relajo. pasa con temperatura y humedad ambiente? Porque por más que tiene una cajita, las La domésticas es temperatura, a ver, la bastante temperatura entra, que, digamos. para que la resina funcione tiene que ser arriba de 20 grados, porque la resina más abajo de 20 se empieza a poner más espesa y tiene problemas de curado. Entonces vos tendrías que tener algo que por lo menos tenga 20. La máquina cuando prende la luz, como tiene mucha potencia, tiene 40 watts de potencia, calienta bastante. Pero calienta cuando ya está hace rato trabajando. Al principio habría que tener ya algo que caliente la habitación, como para tener unos 20 grados, para que después suba. Hay máquinas como la Formlabs que no empiezan a andar si la máquina no está a 36 grados. Directamente no No funciona la arranca, máquina. no, espera. Ella tiene un calentador interno, como una especie de micro soplador que calienta, que genera la temperatura. Entonces vos la prendés y ella empieza a calentar. Pero si vos tenés el ambiente más calefaccionado, es mejor, porque arranca antes. Ah, Inclusive puede pasar que si vos hace muchísimo frío, que pasó una vez a la gente de esta casa de los hisopos, les paró todas las impresoras porque no llegaba a los 35 grados. Había tanto frío que el calentador no llegaba a calentar la máquina y le dijo tiempo máximo de espera. Había estado como, no sé, 45 minutos tratando de calentar, no llegaba, la máquina no arrancó y les paró las impresoras. Fue una noche del invierno pasado y ahí se le recomendó que los días de frío tienen que tener el aire acondicionado prendido, aunque sean 20 grados, para que la máquina pueda llegar. para que el cero de la máquina Claro, ya para que el sea cero de la máquina algo. sea 20 y después pueda llegar a 35, 36 grados, que es lo que necesita para arrancar. Si no, es imposible. Y aún las más profesionales tienen ese Al mismo revés, las problema. más profesionales son las que tienen esos Más problemas. sensibles. No son más sensibles, son más exactas. Si no llega a la temperatura, no arranca, para que no falle la impresión. Bien. A mí me pasó con una inglesa que yo no, antes de que yo supiera esto, cuando recién empezamos con esto hace muchísimo tiempo, que la mandé a imprimir y la resina era como un aceite, como miel era, yo no sabía.
y bajó así y quebró la pantalla abajo y lo ¡prá! Ouch. Y salió $150 la jodita, pero después ahí aprendí, lo que se hace es, lo que yo hago, generalmente es una técnica que está buena, en vez de calentar el ambiente, otra cosa que se puede hacer es calentar la resina. ¿En qué? ¿En qué? En baño María. A baño María, sí. Sí. Sí, yo lo que hago es agarro un tacho, caliento agua en una jarra, lo tiro dentro del tacho, después pongo el tacho de resina adentro, lo dejo ahí un rato largo. Digo, no lo caliento hasta hervir, ¿no? Pues si no se va a estropear la resina. Caliento un ratito, cosa que metes el dedo y puedes dejarlo adentro un Con ratito un guante de nitrilo. sin quemarte. Y ahí pongo el tacho de resina y lo dejo, que se aclimate, digamos, y después uso la resina. Pero la resina que da más problema es esa única, que es una resina súper profesional, súper super tough, no sé cuánto, que necesita el calor. El resto de las resinas son bastante líquidas y no dan tanto problema, pero lo ideal es que trabajen a una temperatura adecuada, 20 ¿Y la grados. humedad? La humedad no tiene tanto problema porque son líquidas, entonces Ujú. no van a absorber humedad, la humedad ambiente, ni se van a evaporar porque no son a base de agua, generalmente son a base de aceites, así que no tenés problema. Y después, el resto está como siempre, en invierno tenés que cuidarlas, el almacenaje tiene que ser en un lugar fresco, no puede tener calor para que la resina no se cure, pues cuando tiene calor se cura mejor, por eso las máquinas tienen que trabajar. Tiene que ser un lugar fresco y alejado completamente de la luz. Las botellas ahora vienen así. Antes venían de plástico, ahora vienen de aluminio. El aluminio para todos los rayos, así que eso no hay problema. Pero las primeras botellas que venían de plástico, el plástico a veces deja pasar algo de UV, entonces tiene que estar a la sombra, o sea, en un lugar que no le dé nada de luz. Y la humedad no importa tanto. Bueno, disponibilidad de colores en Uruguay. En resinas, en realidad, no se trabaja tanto con los colores como se trabaja en FDM. Porque en resina vos generalmente después vas a pintar por la cantidad de detalle que vas a poner. Ujú. Las piezas técnicas, generalmente, las impresoras que trabajan con resinas técnicas, trabajan con blanco, negro y gris. Y olvídate, no hay más colores que eso. En las resinas Los más... básicos, las bases que hablamos la vez pasada, Sí. ¿no? Lo que tiene, por ejemplo, Formlabs tiene una resina específica que te venden la resina con tachitos de colores para mezclarlos y hacer el color que vos quieras con el CMYK, ¿no? Te dan un tachito cian, un tachito magenta, un amarillo y un negro. Y vos ahí te dicen, el color tal son 3 gotas de este, 2 de este, una de este y media de la otra, y generás el color. El tema es que tenés que teñir el litro entero de resina, no O sea que podés. se puede teñir. Sí, ¿Esos son resinas ya de color o son pigmentos? son pigmentos para teñir la resina. Bien. No sé en base de qué están. Se han hecho pruebas en YouTube, yo sigo varios canales y cosas, que lo que usan son para... A ver, tampoco hay tantos colores en las resinas no técnicas. O sea, igual hay 3, 4 colores. En Esuna hay un par, pero nosotros... O sea, la gente generalmente te pide blanco y negro y gris para pintar y no te pide tampoco tantos colores. Porque como vos vas a pintarlo, cuando vos haces una pieza no la vas a dejar del color. A no ser que sea, por ejemplo, los dentistas usan color piel. Eso es lo que se trae. Gris, piel, blanco y negro. Porque los joyeros no, en la resina de joyería no existen colores. Ya está. Si vos vas a usar cualquier tipo de resina para hacer una muestra, después la vas a pintar. O sea que no te importa de qué base tenga. Y generalmente los joyeros compran negro para poder pintar con los dorado, plateado o lo que sea y que se tome bien el color. Porque si vos imprimís en blanco, te bajan los tonos de los dorados. Entonces imprimen en negro. Los que hacen miniaturas imprimen en gris para poder pintar con cualquier color. Y los odontólogos quieren o blanco o el color piel. Entonces son esos los colores que hay. A veces se viene algún color extra, por transparente, ponele. Ahora hay mucha gente queriendo imprimir en transparente. Para que vean, la transparencia casi no se va a ver, pero esta pieza es transparente. Sí, parece como hielo. Parece como, claro. Las resinas transparentes lo que tiene es que si no son de buena calidad, cuando vos las curás quedan todas amarillentas. Esta es una resina inglesa y hace
un año y medio que lo imprimí y sigue blanco como el primer día. Y eso que lo dejé al sol desde el día que lo imprimí, poco menos. Justamente para probar eso, ¿no? ¿Qué queda? Como añeja, sí. Se va Como poniendo amarillenta envejecida. porque son de mala calidad. Esta resina es de buena calidad y queda transparente. En esta resina se pueden hacer hasta dicen que ópticas. O sea, lupas y ese tipo de cosas puedes imprimir. Lentes. Después tenés que hacer una lijada superficial porque vos la capa la vas a ver siempre. Pero yo, la verdad, no veo mucho, pero esto lo veo súper transparente. Está hablando de acabados, el que está lijado con el Ah, vapor. les dije que el otro día que iba a traer esto. Esto es un material, es un PLA que Nos se salimos un lija, poquito de la resina, pero que vale se la pena lija con verlo. vapor de alcohol. Miren el brillo que tiene. No se ven casi las capas. Quiero mostrar más en el medio para la gente que está mirando en celulares. ¿Tá? Esto es PLA impreso en una máquina de FDM. Como ven, los ojitos y las orejitas perdieron un poco de detalle por justamente el lijado, ¿no? El lijado lo que hace es derretir la superficie de la pieza y perdés un poco los detalles. Pero se puede hacer cosas así, o si vas a hacer algo más mecánico, como una cajita o un brazo para un robot o alguna cosa de esas que no necesitas que tenga mucho detalle porque va a ser bastante liso, podés dejarlo como si fuera inyectado en plástico, o por lo menos el look de inyectado en plástico. Bueno, y ahora mostramos a la vedette, a el vedette. Vamos a hacer la secuencia. Sí, ahí es. ¿Es ese que está en. Ah, el que está en Creator? No, creo que tiene algo blanco ahí. Esta pieza sale Primero. así de la máquina, con soportes. ¿Se ven ahí? Es un enano. Es un enano con metralleta. Con escopeta. A ver si lo puedo agarrar acá. Ahí. Ahí. Ahí, se ve cómo tiene todos los soportes ahí. Son todos soportes bastante finitos porque la pieza va a estar pegada con la base. Entonces no necesita los soportes más gruesos. Sale así, ¿no? Claro, Así de la el mano. soporte grueso no lo necesita porque ya va a quedar pegado la base. Lo que sí necesita es un soporte para los codos o la punta del arma y todo eso que lleva algún tipo de soporte. Después, así queda cuando lo limpias. Le saqué todos los soportes, no tiene ninguna falla. Queda bastante plástico, bastante lindo. A ver si no veo porque me Sí, tapas con la ahí mano. está bien, está bien. ¿Tá? Si se ven los detalles, llegás a ver hasta las facciones de la cara, la nariz. La resina esta es fea. Ven que estos son los colores de resina verde. ¿Quién querría imprimir algo en este color? No sé, a no ser que sea para pintarlo. Ahí se ven los detalles de la cara. Sí, en tu teléfono que se ve mucho más, ¿no? Váyanse todos para Petit Box y que se Ahí ven los está. detalles Acá en de la cara. el teléfono de Kinecad no se ve tanto. Y a ver, en Facebook. Facebook nada, porque por ahí la cámara de Facebook Facebook se no perdía. tiene definición. Y ahora la obra de arte de acá de Lucía. Y esta es la misma pieza pintada. Pintadito. Mostrar las otras cámaras también. Sí, Esa es la que está voy, mejor. para que quiero que enfoque. Ahí. Ahí, toda la capita. Después les voy a sacar unas buenas fotos y las vamos a subir a los dos perfiles para que puedan ver bien todos los detalles, porque me llevó 2 horas y media pintar esto, así que van a ver los detalles. Esto lo pinté con las mismas pinturas que mostramos la otra vez de... Son acrílicos de Artística Dibu. No, las llevé para allá. De Artística Dibu. La verdad, a ver, esto ya tenía una base color piel, que es esta partecita de ahí, por ejemplo, en la cara. No es lo mismo que pintar FDM. Esta es así. Esta justo es metalizada. Esta es la base que le dimos primero, que es del color piel. Dice piel. 026. Hay varios piel, lo que pasa cuando lo fui a comprar me dijeron, ¿qué color de piel querés? ¿De qué región del mundo claro. es la piel? Y después se pintaron todos con el resto de los colores, ¿no? Sí.
A ver, yo había pintado la casita que está por acá atrás. ¿Está? Esto es FDM, madera. ¿Está? Pintó en una capa, ya agarró perfecto el color, era como que estuviera pintando MDF, lo mismo. ¿Está? Pero esto no es lo mismo. ¿Está? La pintura no se adhiere tan rápido, es posible que requiera 2 o 3 capas de pintura. Y también si se empieza a raspar y eso, o sea, si le dan esto a un niño para que se ponga a jugar, la pintura, chao, fue. No sé si después pasarle un barniz o algo. Hay que pasarle un barniz. Le voy a pasar un barniz de uñas. Son como piecitas para pintar y dejar ahí, disfrutar mientras se hace y listo. O Y son sea, figuritas, las figuritas. adhiere, pero es como estar, a ver, la superficie de la resina es súper lisa. Entonces le falta justamente esa Agarre. porosidad que hace que la pintura se agarre. No sé si hay otro tipo de pintura que se pueda adherir No, más se le da un fondo, como hablamos el otro día. Se tiene que dar un fondo y después pintar arriba. para que le dé El esa fondo le hace la adherencia. adherencia. Lo que pasa es que el fondo que le dimos fue la misma pintura, entonces no tiene mucho agarre. Habría que darle a un fondo de adherencia. Yo no tengo ahora fondo, por eso no lo hicimos así. ¿Tá? Pero bueno, eso es básicamente la resina y usos que por ahora es más bien uso médico por el tema de la precisión. Mucho uso industrial también, por el tema de que puedes hacer muchas piezas que con Para filamento piezas de no podés. control, ¿no? Todavía para Por ejemplo, ayer hubo un producción en webinario, cantidad, no. ayer no, el jueves. El jueves hubo un webinario de una resina, que es una resina de alta temperatura, que se utiliza para hacer inyección de plásticos. Entonces, no sé si ustedes saben más o menos cómo trabajan con inyección de plásticos, pero vos haces un molde de acero y tenés que hacer molde y contramolde, ¿no? Entonces vos haces así, molde y contramolde. Entonces, movés los moldes, llenás de plástico la cavidad que queda, sacás los moldes, la pieza cae, cerrás, se llena de vuelta y es un proceso de estampado, como menos, es plac, 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 sacás pieza, pieza, pieza. ¿Qué pasa? Si yo quisiera hacer un molde de estos, el costo promedio de un molde es el más sencillo $5.000, el más caro $20.000 a $25.000. Entonces, si yo le erro en cualquier parte del proceso de diseño, tiro $5.000 que a veces no se pueden recuperar, y lo peor sería tirar $25.000 que no se pueden recuperar. Y generalmente las empresas que fabrican esos moldes están del otro lado del mundo. Acá en Uruguay hay algunas fábricas que lo hacen, pero hacen moldes muy, muy básicos. Si quieres un molde más complejo, tienes que mandar a hacer el molde afuera, te lo traen y empiezas a producir acá. ¿Qué pasa? Si tienen cualquier problema, es muy costoso. Entonces, lo que pueden hacer, si son las piezas, si se puede hacer por el tamaño y todo, igual las máquinas cada vez son más grandes, pueden imprimir el molde en resina, hacer una tirada de prueba de unas pocas piezas, probar que todo ande bien, y si todo anda bien, ahí mandan a hacer el molde final y ya está. Sí, modelo de control. El modelo de control no solamente pueden imprimir la pieza para fijarse, sino que pueden imprimir el molde para hacer la primera tirada de piezas. O sea, la industria está cada vez más volcándose hacia impresión, no FDM, sino de resina, por el tema de las resinas O sea, técnicas. soporta la resina unos volcados de. Claro, inclusive hay plástico. muchas empresas, como empresas de automóviles o de aviación o lo que sea, que ya están imprimiendo piezas para hacer pruebas en resinas técnicas, ¿no? No resina de plástico, sino más. Resinas súper duras que soportan alta temperatura, lo que sea. Entonces pueden hacer, por ejemplo, una prueba de un motor con una pieza impresa en una resina de alta temperatura. Si todo funciona bien, la mandan a producir. Si todo funciona mal, arreglan el problema, imprimen de vuelta, mandan a hacer la prueba y así sucesivamente hasta que la pieza funcione bien y mandan a hacer la producción final. Y todo ese, al tener la máquina en el local, no tener que mandar a producir afuera para que lo traigan. Tener la máquina local te permite trabajar mucho más rápido en el ida y vuelta de los problemas y al tener materiales técnicos te permite trabajar casi con piezas finales. Evidentemente no son piezas finales, no lo van a poner bueno, ya están poniendo algunas cosas. A los aviones, el otro día estaba viendo una conferencia con otras tecnologías, ¿no? Son impresión de metal, no de resina. Pero inclusive muchas hacen la pieza en resina para hacer el volcado en metal. Pero hablaban que de los aviones ya no eran
ni decenas ni cientos de piezas que tenían adentro de un avión impresas en 3D o que usaban tecnología 3D en el desarrollo, sino que ya eran miles de piezas. O sea, muchas partes de los aviones ya utilizan impresión 3D en alguna parte del desarrollo, ya sea en el prototipo o en la pieza final, que ya pueden imprimir las piezas en impresoras de metal, que imprimen directamente en metal en la misma empresa. Entonces, ¿qué te permite hacer piezas de metal, impresas en metal, que no la puedes hacer ni por los métodos de construcción que se usaban antes, los clásicos, que son ni por sustracción de metal, ni por vaciado de metal. Hay piezas que vos no puedes hacer por ninguna de esas dos formas, pero en la impresión 3D la puedes hacer, entonces ahorran material, ahorran peso en el avión, ahorran millones de cosas, y nos fuimos de resina, volvamos. Las impresoras de resina son cada vez más profesionales, hay cada vez más resinas técnicas, las empresas siguen desarrollando resinas técnicas, sobre todo para el área industrial y el área médica. Son las dos que más tienen desarrollo. El área doméstico ya está, la resina estándar y tenés la lavable en agua y un par de resinas más que son menos tóxicas, que también está bueno, pero no va a tener mucho más desarrollo que eso. Yo, si en algún momento me escuchan decir algo diferente, no. Para mí, la mejor impresora que va a existir y que vamos a tener en la cocina de cada uno no es una impresora FDM y no es una impresora de resina. Es una impresora de polvo que es mucho más difícil de usar, pero no necesitas nada ni de preproducción ni de postproducción. Es tipo, vos tirás, imprime y lo sacás. Es muy sencilla en ese sentido. La resina no es una cosa doméstica, sobre todo por la toxicidad de la máquina. Lo que tienen que arreglar para que las impresoras de polvo sean domésticas, que es lo que es más complicado, es que la impresora es un mueble gigante y no lo pueden achicar con nada. Eso es lo más complicado que tiene. Pero estaría buenísimo tener impresora de polvo en algún momento. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Ahora, les quiero mostrar algo. Cuando todo falla, nosotros mandamos a hacer esta pieza para una muestra, ¿no? Y no, me di cuenta que la pieza era tan grande y que iba a gastar tanta resina y se me quedó sin resina en la mitad de la pieza, o al final casi. Esto es que le faltó resina. Estaba seca la batea de resina, no nos dimos cuenta, por dejarla desatendida. Hay siempre que estar atento a lo que está pasando. Exacto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar la próxima? Tenemos 2 minutos y medio. Software. ¿Algún software? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que usamos nosotros? ¿Qué es lo que más se usa? Y vamos a mostrarle, van a dejar de ver estas hermosas caritas. Sí, vamos a tener un problema con el tema ese. Vamos a estar toda la semana trabajando para solucionar el problema. De cómo mostrarles el software. Creo que la idea es hacer el vivo, capaz que hacerlo en YouTube nomás. Quizás en Facebook, si podemos. Hay más gente igual que generalmente nos mira en YouTube que en las otras redes. Así que capaz que lo que vamos a hacer es tratar de, con las cámaras de Instagram, por ejemplo, dar las vueltas y volver para adelante y para atrás. Es más complejo. Facebook seguramente tratemos de mandar el de YouTube para Facebook, que eso es lo más sano. Ya les contaremos cómo vamos a hacer, pero vamos a hablar de software, lo que estamos usando nosotros, parámetros básicos para diferentes tipos de piezas. Sí, pero vamos a ver más del software de diseño, no del software de impresión en sí. Lo vamos a mostrar el software de impresión, pero mirá que ya doy clases y se te va la hora en mostrar el software de diseño. Pero alguna cosa vamos a tratar de echar del otro también. Bueno, yo igual. ¿Tá? Así que bueno, los estamos esperando en la próxima. Cualquier duda o comentario que tengan por cualquiera de las redes, los pueden contactar sin problemas. Así que esperamos que les haya gustado este vivo. Los invitamos a ver los vivos anteriores y el primer congreso de impresión 3D y fabricación digital de Uruguay, que tenemos unos expertos que son la hostia. Están todos en el canal de Petit Box. Son todos en el canal de Petit Box. Buscan Petit Box en YouTube. Y bueno, investiguen ahí en nuestras redes que hay unas cositas bien interesantes. Así que nos vemos el próximo sábado, 18:30 horas, si no pasa nada cataclísmico. Si no, les avisaremos.
Y veremos si podemos arreglar. Ya se arregló el problema de YouTube, pero no lo puede tirar de vuelta pues ya estábamos por la mitad. Un gusto compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.